¿Sabes qué? Si no creí que te iba a ver aquí, te ves guapo. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario que hacer antes de que arranquemos. Aprovechen ahora. Vamos a hacer una breve introducción teórica de lo que es todo el sector monetario y de ahí vamos a ver los ejercicios. Solo vamos a ver sector monetario hoy. La clase pasada vieron todo lo que era demanda global y sector real. Hoy vamos a ver sector monetario y la clase que viene, la semana que viene, digamos, los temas van a ser cómo el equilibrio del sector real con el sector monetario y la deducción de la curva de demanda agregada. Que hasta esa parte va a ser lo que entre en el primer parcial. Así que hasta el práctico 5 va a ser, que va a entrar en el primer parcial, que si mal no recuerdo, es el 11 de noviembre. Bueno, voy a poner a grabar la reunión y arrancamos. Bueno, la clase de hoy, como les decía, es del trabajo práctico 4, sector monetario. Por favor, si tienen dudas, me hacen consulta. Al final les explico el tema del parcial. Vamos al práctico y después lo vemos. Bueno, lo primero, el sector monetario, obviamente que está todo lo que es relacionado con el dinero y los activos financieros. Entonces, bueno, lo primero que hay que definir es qué es el dinero. Todos estamos familiarizados porque lo usamos diariamente, pero la definición coloquial es el stock de activos que se puede utilizar para realizar transacciones. O sea, es un activo que nos sirve para realizar transacciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene el dinero? Para que una moneda, ya sea el peso argentino, el dólar, etcétera, se considere dinero, tiene que cumplir estas tres funciones. Tiene que servir como medio de pago, o sea, se puede utilizar, te lo reciben en cualquier lugar para efectuar compras. Segundo función, es una reserva de valor. Si lo guardamos al dinero para consumirlo en el futuro, o sea, podemos almacenar dinero como ahorro. Esa es un poco la idea. Esa función, un poco el peso argentino, si lo analizamos fríamente, el peso argentino sí nos sirve como medio de pago, pero no nos sirve como reserva de valor. ¿Por qué no nos está sirviendo como reserva de valor? Justamente ahora lo que está pasando, el problema que estamos teniendo en nuestra economía, es que la gente no quiere quedarse con los pesos. Al contrario, quiere deshacerse de los pesos a través de la compra de dólares. Entonces eso está trayendo problemas con el tipo de cambio. Es lo que vemos todos los días con qué está pasando con el dólar blue, que sube y baja todos los días. Entonces nuestra moneda está al límite de no considerarse dinero prácticamente. Y tercera función es unidad de cuenta.
que es lo que nos hace es permitirnos expresar el valor de todos los bienes. O sea, todos los bienes a través del dinero tienen un valor. O sea, nosotros sabemos cuánto sale una computadora, cuánto sale una bicicleta, cuánto sale un celular, cuánto sale un kilo de harina. Eso en épocas de mucha inflación también se puede distorsionar. Ahora estamos más o menos estables, pero si, no sé, sus padres le deben haber contado lo que fue la crisis de la hiperinflación. En esa época los precios subían de la mañana a la tarde, entonces en ese momento tampoco estaba cumpliendo la función de dinero como unidad de cuenta, ya que el valor del dinero iba variando constantemente. O sea, el valor que tenía. Entonces, no nos servía para expresar el valor de las cosas porque cambiaba constantemente. Entonces, bueno, estas tres son las funciones que tiene que tener el dinero para que sea considerado dinero. En general, cada país tiene su propia moneda, excepto, por ejemplo, la Unión Europea, que tienen una moneda unificada, y en ese caso, como ustedes saben, en nuestro país, que ya lo vemos enseguida, el que controla todo lo que es la emisión de dinero es el Banco Central. En el caso de Europa, por ejemplo, hay un Banco Central Europeo. Por lo tanto, los países miembros de la Unión Europea no pueden controlar el euro, sino que el euro se controla a nivel Europa. Lo que, ya lo vamos a ver más adelante, también trae problemas en la macroeconomía, porque se limita un poco lo que se puede hacer desde el gobierno y desde el Banco Central. Bueno, ¿cuáles son las características? Para que sea considerado dinero, tiene que ser durable, o sea, tiene que tener una calidad del papel que pueda durar y no se deteriore fácilmente. Tiene que ser fácil de almacenar y transportar. Por eso tenemos billetes bastante livianos y compactos que representan una cantidad importante de dinero. También es fácilmente reconocible, o sea, nosotros lo vemos y sabemos qué moneda es, de qué país y cuánta plata representa. Divisible, esas son las distintas denominaciones, entonces podemos tener cambio y poder trabajar con eso. Y otra cosa muy importante es que sea escaso y con oferta estable, o sea, no puede haber infinito dinero. ¿Por qué? Porque si es un bien abundante, imagínense como veíamos en micro, oferta y demanda. Si nosotros tenemos una oferta ilimitada, probablemente el precio tienda a bajar, porque es algo que se consigue muy fácilmente. Entonces, necesitamos que sea escaso y que se pueda mantener la oferta y la demanda estable, que ya vamos a ver lo que es la oferta y demanda de dinero, para que haya un equilibrio y mantenga su valor en el tiempo. Bueno, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central, como les dije, es el que se encarga de toda la parte de emitir dinero. Es la máxima autoridad monetaria y financiera de nuestro país, que se llama Banco Central de la República Argentina. Es autárquico, eso quiere decir que toma sus propias decisiones, y es la única autorizada a emitir billetes y monedas del país, digamos. Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Conduce la política monetaria. ¿Qué incluye la política monetaria? Incluye todo lo que es emisión de dinero, también la implementación de la política cambiaria, es decir, tratar de mantener estable el tipo de cambio, eso lo vamos a ver en la clase ya cuando veamos sector externo entre el tipo de cambio, vamos a ver cómo se puede hacer para mantenerlo estable, pero es una de las funciones del Banco Central. Supervisar todo lo que es el sistema bancario y financiero, es decir, que controla a todos los bancos comerciales, ya sea el Banco Macro, el BBVA, el Banco Nación, etc. O sea, el Banco Central controla el accionar de los bancos. Administra las reservas del Tesoro, que estarán escuchando el tema de las reservas que se están acabando muy rápidamente. Bueno, el Banco Central es el encargado de administrarlas y ver en qué se van a usar esas reservas. También el tema de cómo se usan las reservas, a dónde se van y demás, lo vamos a ver en la parte del sector externo con más detalle. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la política monetaria, es decir, la emisión de dinero. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Custodiar y administrar las reservas de oro y de divisas. Es agente financiero del gobierno nacional, o sea, es el que le presta el dinero al gobierno nacional. Ejecuta la política monetaria. ¿Qué incluye la política monetaria? Mantener la estabilidad de los precios, o sea, evitar que se dispare la inflación, controlar el comportamiento de los bancos comerciales, que es lo que le decía recién, compra y venta de
valores públicos, que eso sería la compra y venta de bonos, y etcétera. Ser banco de bancos, como les decía, es el que controla todos los bancos, provee el dinero, o sea, es el que emite el dinero de curso legal en nuestro país. Bueno, el superintendente de entidades financieras es similar a lo que decía que es el banco de bancos. Controla a todas las casas de cambio, las empresas de seguros, y etcétera, y los bancos comerciales. Y también ejecuta la política cambiaria, o sea, ¿en qué consiste la política cambiaria? Mantener el tipo de cambio estable en el tiempo, o sea, tener objetivos y tratar de mantener ese tipo de cambio en el tiempo. Entonces esas son las funciones. Fíjense que es muy importante el Banco Central en todo lo que es la macroeconomía de nuestro país. Bueno, vamos a ver qué es la oferta monetaria. ¿Qué es lo que la oferta monetaria la controla el Banco Central? ¿Y en qué consiste? Es la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Cómo puede hacer el Banco Central para modificar esa oferta monetaria? Puede hacer dos maniobras: comprar o vender pesos e influir en cuánto dinero prestan los bancos. Entonces, fíjense, el tema de compra y venta de pesos lo puede hacer a través de tres formas distintas, que es comprar o vender dólares en el mercado cambiario, es decir, lo puede hacer, por ejemplo, si quiere ampliar la oferta monetaria, es decir, que haya más pesos circulando en la economía, lo que puede hacer es mandar a imprimir billetes, la Casa de la Moneda imprime los billetes, y luego compra dólares a empresas o personas que deseen venderlos, y esos pesos nuevos, digamos, los larga a la calle. Entonces ahí se amplía la oferta monetaria, es decir, hay más pesos circulando. Otra forma de hacerlo es la misma mecánica, pero con bonos. ¿Qué es un bono? Un certificado de deuda que emite el gobierno. Puede ser un gobierno, una empresa, una agencia pública, en general el gobierno. ¿En qué consiste? Consiste en el pago de una suma, que es la inversión original, que es cuando yo compro un bono, pago una inversión, y que me prometen que a lo largo, al cabo de un año, 2 años, lo que sea que venza el bono, me van a pagar lo que yo invertí más unos intereses. En eso consiste un bono. Hay distintos bonos, el último creo que fue el LELIQ, y ahora están por largar otro bono, que quieren hacerlo atado al dólar, para tratar de evitar que se dispare el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Banco Central emite bonos, le ofrece al público la posibilidad de comprar estos bonos. Entonces, si la gente compra el bono, esos pesos que entran al Banco Central podrían salir de circulación. Entonces el Banco Central los guarda o los destruye y salen de circulación. O sea que reducimos la oferta monetaria. Por el contrario, si el Banco Central le compra esos bonos a la gente, que ya los tiene en poder de la gente, y le entrega billetes nuevos, estaría ampliando la oferta monetaria. Ese es un poco el mecanismo para ampliar o reducir la oferta monetaria. Y otra forma también es a través de los pases. ¿En qué consisten los pases? El Banco Central imprime los billetes y se los da a modo de préstamo a los bancos comerciales para que, a su vez, den préstamos a las empresas, a los particulares, etc. Entonces, de esa manera, aumenta también la oferta monetaria. Y el otro punto que habíamos visto que decía influir sobre cuánto dinero prestan los bancos, es lo que se denomina encaje. O sea, el banco tiene 100 pesos, supongamos, y el banco tiene que sí o sí, por regulación del Banco Central, tiene que guardar un porcentaje de ese dinero, por ejemplo, un 10% lo tiene que guardar en su tesoro. Y ese 10% no lo puede prestar. El otro 90% del dinero que tiene el banco lo puede prestar. Entonces, si el Banco Central dice, ese 10% lo aumentamos a un 15%, a un 20%, se reduce la cantidad de dinero que circula en la economía, porque los bancos pueden prestar menos plata. ¿Bien? Esa es otra manera de reducir o ampliar si subimos o bajamos el encaje. Bueno, fíjense en los tipos de dinero, porque el dinero uno se imagina solamente los billetes, y no es el único tipo de dinero que existe. Los billetes y monedas lo que llamamos circulante, que sí es el dinero físico. Pero también hay dinero
que se va creando en los bancos, es dinero bancario, que son los depósitos en los bancos. Hay distintos tipos de depósito. Tenemos el depósito en cuenta corriente, que es la forma más líquida de depósito, es el que se puede convertir en dinero físico más rápidamente, que es lo que llamamos M1, que incluye el circulante más los depósitos en cuenta corriente. Fíjense que ahí les estoy poniendo las cantidades que había en nuestro país en agosto del 2020. De circulante había 2.200, creo que esos serían billones, o sea, son 2.264 millones de pesos. Miles de millones, sí serían billones. 2.264 billones. Después tenemos el M1, fíjense que es un poco más con los depósitos en cuenta corriente. El M2 sumamos el anterior, es decir, el M1 más los depósitos en caja de ahorro. En caja de ahorro, la diferencia con la cuenta corriente es que por tener el dinero guardado, te dan un pequeño interés al cabo de un tiempo. Pero también es fácil acceder a ese dinero. En general, la caja de ahorro se usa, son los tipos cuentas sueldos, son generalmente cajas de ahorro. Fíjense, entre el M1 y el M2 hay una diferencia bastante importante. Y luego tenemos el M3, que son los M2 más los depósitos a plazo fijo y otros tipos de depósitos, que llega casi a 7 billones de pesos. Entonces, fíjense cómo tenemos una cantidad circulante y tenemos una cantidad de dinero real en la economía. El dinero que tenemos en la economía son los 7 billones. En cambio, el dinero que hay físico solamente son 2 billones. Entonces, el resto del dinero es todo dinero, llamémosle virtual, que se genera a través de los bancos. O sea, el sistema bancario crea dinero a través de prestar la plata que tienen. Bueno, vamos a ver ahora algunas ecuaciones, que esto es lo que vamos a necesitar para el práctico. ¿Qué es la oferta monetaria? Como dijimos, es la suma del circulante más todos los depósitos, o sea, sería la suma de todos los, el M3 sería, o sea, el circulante más todos los depósitos, en cuenta corriente, plazo fijo, caja de ahorro, etc. Entonces tenemos la oferta monetaria, que la vamos a representar con la letra M, es circulante más depósitos. La base monetaria es la suma del circulante más el encaje. El encaje, como les explicaba, son los depósitos que los bancos privados mantienen por disposición regulatoria del Banco Central. Esa base monetaria es lo que el Banco Central puede controlar, o sea, puede incidir sobre cantidad circulante, es decir, billetes y monedas que emite, y puede incidir sobre el encaje, es lo que veíamos recién. Entonces, la base monetaria va a ser el circulante más el encaje. Profe, Sí. ¿el encaje dijo el porcentaje que guarda el banco o Sí. no? Sí, sí. Bien. Es la cantidad, en realidad lo podemos expresar como porcentaje, sería la tasa de encaje, que sería el encaje sobre depósitos, y si lo vemos como encaje ahí, en la E esa grande, es el monto, digamos. Es el monto del circulante, de los depósitos, que está como encaje. Es en monto, ahí en millones, digamos. Bien, gracias, profe. Entonces, la base monetaria, como les decía, es el agregado monetario sobre el cual el Banco Central puede ejercer control, o sea, es el único que puede controlar. La oferta monetaria es más difícil de controlar porque los depósitos lo manejan más bien los bancos comerciales, no es tan fácil incidir. Sí puede el Banco Central incidir sobre la cantidad circulante, es decir, sacar de circulación billetes o poner en circulación nuevos billetes, y por otro lado, lo del encaje que hablábamos recién. Entonces, como yo les decía, los bancos crean dinero. ¿Por qué? Porque ellos reciben, por ejemplo, voy yo al banco, deposito 100 pesos. De esos 100 pesos, el banco está obligado a guardarse un porcentaje como parte del encaje, supongamos un 10%. O sea, de esos 100 pesos se guarda 10 pesos y los otros 90 los puede prestar. Supongamos que se lo presta a mi hermana. Mi hermana, ¿qué va a hacer? Esa plata probablemente la recibe a través de una cuenta bancaria, 90 pesos. Probablemente saque, no sé, por decirle, 30 pesos y los otros 60 los deja en la cuenta para más adelante.
Pero el banco, ¿qué va a hacer con esos 60 pesos? Se va a guardar el 10%, es decir, 6 pesos, y los otros 54 pesos también los va a volver a prestar. Entonces así va generando dinero. Fíjense que originalmente eran 100, pero lo fuimos multiplicando, digamos, ¿está bien? Y así, si quieren hacer el ejercicio ustedes, lo van multiplicando y a medida que va prestando y va prestando y van prestando, como que el dinero se multiplica, aunque físicamente no exista. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto dinero crean los bancos? Vamos a dividir, porque básicamente lo que crean los bancos serían los depósitos. Entonces vamos a dividir lo que es la oferta monetaria sobre la base monetaria. Si hacemos esa división, vamos a dividir por depósitos en el segundo miembro, digamos, vamos a dividir por depósitos para encontrar otra forma de expresarlo, digamos. ¿Por qué? Porque esta C pequeñita, la C minúscula, sería la proporción del circulante en función de los depósitos, o sea, el porcentaje de circulante que hay de los depósitos, y el K sería el indicador que me dice el encaje sobre los depósitos, o sea, qué proporción de los depósitos tienen que estar como reserva en los bancos. Y a ese indicador, que queda como C más 1 sobre C más K, lo vamos a llamar multiplicador monetario. Entonces, ese multiplicador monetario nos va a decir las veces que se multiplicó la base monetaria a través de gracias a los bancos, digamos, las veces que están multiplicadas. Podemos hacer el ejercicio si dividimos la oferta monetaria de Argentina, que son los 6 billones, si hacemos la división, voy a hacer la aproximada, dividido el circulante, supongamos que el circulante ya está incluido el encaje, podríamos decir que es el triple. O sea que hay el triple de dinero crearon los bancos. Les da 3 más o menos este indicador, si lo calculan con los datos del país. Entonces podríamos decir que hay el triple de depósitos que de circulante. Este indicador es muy importante y lo vamos a usar mucho ahora en los ejercicios. Bueno, una vez que ya sabemos el multiplicador monetario, ya sabemos qué es la base monetaria, la oferta monetaria, circulante, depósitos, encaje. Esos serían nuestros 5 variables financieras más importantes que estamos viendo hasta ahora. Bueno, ahí vemos qué nos indica el multiplicador monetario, cuánto varía la cantidad de dinero por cada peso de variación en la base monetaria. Bueno, una vez que ya sabemos hacia grandes rasgos, entre lo que yo les conté, más las clases teóricas, ya se dan una idea de cómo funciona el mercado del dinero. Ahora vamos a ver la curva LM. Que la curva LM nos va a dar el equilibrio en el mercado de dinero o en el mercado de activos, le llamamos. Porque el mercado de activos, ¿por qué le llamamos mercado de activos? Porque incluye no solo el dinero, sino también los bonos. O sea, compra y venta de bonos. Ahí está todo lo que se comercializa. Acciones, que las acciones son en general de empresas, bonos, dinero, viviendas y todo tipo de riqueza. Entonces, para la curva LM, vamos a partir, como siempre, tenemos una oferta y una demanda. En este caso, como estamos hablando del sector monetario, vamos a hablar de oferta y demanda de dinero. Entonces, empecemos por la demanda de dinero, que le vamos a llamar demanda de saldos reales. Bueno, ¿para qué demandamos dinero las personas? Hay dos funciones principales por las que demandamos dinero. Para realizar transacciones, es decir, necesitamos dinero para hacer todas las compras de los bienes y servicios que necesitamos consumir. Y las empresas también necesitan dinero para pagar sus materias primas, pagar los salarios, etc. Entonces, esa es una de las razones por las que demandamos dinero. Y la segunda razón por la que demandamos dinero es para atesorar. O sea, para guardarlo, para ahorrar para el futuro, para invertir en lo que sea, o para hacernos nuestra casa, para comprar nuestro auto, para lo que quieran. ¿Y por qué ahorramos como dinero? Porque es el activo por ahí más líquido que tenemos. Es lo más fácil, si tenemos una urgencia, sabemos que el dinero es lo que más fácil vamos a poder acceder para hacer frente a esa emergencia que podemos tener. Entonces, bien, con estas dos demandas, vamos a hacer la ecuación de la demanda de saldos reales.
La demanda de saldos reales lo vamos a expresar con la letra L. Y va a tener dos términos. El primer término, que es K por Y, que representa la demanda para transacciones. Que fíjense que está multiplicando por la renta, o sea, va a ser una proporción de la renta que va a ser proporcional a nuestra renta. Mientras más ganemos, más probablemente vamos a demandar para hacer transacciones, porque vamos a tener un nivel de gasto superior. Fíjense, K representa la sensibilidad del nivel de saldos de la demanda de saldos reales al nivel de renta. Y después tenemos otro término que es H por I, que le vamos a llamar demanda especulativa, que es justamente la demanda para atesoramiento. Nosotros generalmente cuando tenemos dinero, a veces sí, pero muy rara vez se lo guarda, no sería lo más lógico y lo más económicamente más rentable guardarlo bajo el colchón. Lo que hacemos es invertirlo. Una de las formas de invertirlo es, por ejemplo, en un plazo fijo. Sería la más clásica y sencilla, que ahora no está dando muchos beneficios buenos, pero bueno, es lo que hay. ¿Eso de qué depende? Nos va a dar más o menos beneficio en función de la tasa de interés que haya en el mercado. Entonces, fíjense, si la tasa de interés está muy alta, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tratar de usar menos para hacer transacciones y vamos a tratar de guardar más dinero, invertirlo, para que nos dé más intereses a futuro, ¿verdad? Entonces esa es un poco la idea. Por eso tiene un signo negativo. O sea, mientras, como que le va a restar a la demanda de saldos reales, porque nosotros si el dinero no lo necesitamos para hacer transacciones, no lo vamos a demandar para hacer transacciones, lo vamos a invertir para que nos genere intereses. Por eso va restando. ¿Bien? Entonces acá tenemos la demanda de saldos reales, que es un K por Y menos H por I. Que I, como les decía, es la tasa de interés. Que esa tasa de interés la pueden buscar, si quieren, en el Banco Central. Ya lo vamos a usar cuando hagamos el trabajo de investigación número 2. Lo vamos a buscar en el Banco Central. Si lo quieren ir haciendo como curiosidad, pueden ver, estaba en torno al 40% aproximadamente, que si nos ponemos a pensar, está medio bajo, porque la inflación es superior a eso. Entonces está baja, como que no nos convendría invertir. Por eso lo que ahora está pasando es que ahí se está demandando muchas cosas para hacer transacciones, porque no me conviene invertir mis pesos. No puedo comprar dólares, las tasas de plazo fijo están muy bajas, entonces la gente lo que quiere hacer es hacer transacciones. Sin ir más allá, hoy veía en la tele lo que está pasando con los materiales de la construcción. La gente, como ya no se puede viajar ahora por la cuarentena, quiere invertir en construir o en remodelar su casa o en hacer una pileta, remodelar el baño o lo que sea. Y dice que hablaban con gente de corralones y dice que no se puede, ya no están admitiendo, uno si quería en un corralón podía darles plata a cuenta de futuro, o sea, te pago, no sé, 100 bolsas de cemento, pero lo voy a retirar más adelante porque todavía no empecé a construir, por ejemplo. Dice que ya no están guardando más bolsas de cemento, por decirles, así con todos los productos, porque ya no tienen lugar para almacenarlo. Ya están a pleno de almacenamiento, la fábrica, los corralones y demás. O sea, la gente está tratando de deshacerse de los pesos. Entonces la demanda de dinero está muy alta. Bueno, esto en cuanto a la demanda. La oferta de dinero, ya la vinimos viendo bastante, estuvimos hablando de la oferta, que la oferta monetaria dijimos que era el circulante más los depósitos. Pero acá nos importa, para poder hacer nuestros cálculos, nos importa la oferta monetaria real. Real, como veíamos desde la primera clase, la diferencia entre nominal y real era justamente el nivel de precios. Entonces lo que vamos a hacer para tener la oferta real de dinero es dividir la oferta nominal de dinero dividido el nivel general de precios de la economía. Entonces, en general, ¿cómo vamos a considerar nuestro gráfico? Fíjense que tenemos un eje, los ejes en el eje de las X tenemos los saldos reales, que lo expresamos con la letra L, y en el eje de las Y tenemos la tasa de interés. Si representamos la demanda de saldos reales, va a tener pendiente negativa, veamos que tenía un signo menos en la tasa de interés,
Y la oferta real de dinero vamos a considerar que está dada. O sea, no es algo que se pueda modificar en el corto plazo. Entonces va a ser una línea vertical, la oferta real de dinero. Está dada y es una línea vertical. Entonces nosotros ya tenemos la oferta y la demanda de saldos reales, o de moneda, de dinero, como le quieran llamar. Entonces, para encontrar el equilibrio, va a ser el equilibrio del mercado de dinero, vamos a intersectar lo que es la oferta con la demanda. Y vamos a encontrar el punto, por ejemplo, el E1. Pero si nosotros incrementamos, por ejemplo, la cantidad de renta que tienen las personas, nuestra curva de saldos reales, de demanda de saldos reales, es decir, la L, la curva L, se nos va a desplazar hacia arriba. Entonces, si aumentamos nuestra renta, vamos a desplazar la curva hacia arriba. Y con eso podemos deducir gráficamente lo que es la curva LM. Fíjense que desplazamos los equilibrios, las tasas de interés de equilibrio, en el eje de las Y, y en el eje de las X ponemos lo que es la renta. Aquí vamos a ver el punto E1, vamos a tener con una renta 1, y el punto 2, el E2, con una renta I2 superior a la renta anterior. Entonces estos puntos, si los unimos, encontramos lo que se llama la curva LM. ¿Qué nos muestra? Nos muestra el equilibrio en el mercado de dinero. ¿Se acuerdan que es muy similar a lo que vieron con Nico y con Patricia, del tema de la curva IS? Representa lo mismo, nada más que en el mercado de dinero. Antes hablábamos del mercado de bienes y servicios. Entonces vemos el equilibrio del mercado de dinero y vemos todas las combinaciones de los tipos de interés y rentas en los que la demanda de saldos reales es igual a la oferta. O sea, en todos los puntos de la curva LM, el mercado de dinero está en equilibrio. ¿Bien? En todos los puntos de la curva LM. Les digo que matemáticamente es mucho más fácil de trabajar que la curva IS, porque no tiene tantos términos. Fíjense que solo teníamos, dentro de la demanda, solamente tenemos la demanda para transacciones y la especulativa. Y después tenemos dentro de la oferta, tenemos la oferta real de dinero y nada más. Así que es bastante sencillo de trabajar matemáticamente. Siempre la curva LM va a tener pendiente positiva. Bueno, con eso terminamos lo que es la introducción teórica. Ahora vamos a pasar a los ejercicios del trabajo práctico, que ahora se los muestro. Bien, acá tengo el trabajo práctico 4. Acá está todo resuelto, les voy a mostrar algunos ejercicios, cómo se hacen. Por ejemplo, tenemos el primer ejercicio que nos pide que a partir de los siguientes datos calcular la base monetaria, oferta monetaria y multiplicador monetario. Así que bueno, les recomiendo acá, muy importante tener esa fórmula, ¿se acuerdan que habíamos visto? Del multiplicador monetario. Aquí es igual la oferta monetaria, que era el circulante, más los depósitos. Aquí es igual la base monetaria, que es igual al circulante más el encaje, y después tenemos también el indicador del multiplicador monetario. Esas fórmulas serían la base para poder hacer todos estos cálculos. Nos dan datos de circulante, depósitos y encaje. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos la oferta monetaria? Sumamos el circulante más los depósitos. Entonces van a ser 15.000 millones más 250.000 millones, vamos a tener 265.000 millones. La base monetaria lo vamos a hacer con el circulante más el encaje, sumamos y nos dan 20.000 millones, y el multiplicador monetario lo vamos a calcular como la oferta monetaria sobre el multiplicador monetario. Nos da 13,25. Súper sencillo este primer ejercicio. Después los que siguen son similares, pero van cambiando los datos que les voy dando. Fíjense, en este caso les doy la base monetaria de una economía es de 100.000 unidades monetarias corrientes. El público desea mantener una proporción entre efectivo y depósitos de 1 a 1, y en cuanto a los bancos comerciales deben mantener una reserva legal, encaje, llámese lo mismo, les digo para que lo sepan,
del 34%. Nos pide que determinemos la oferta monetaria y los valores de circulante, encaje y depósitos. Bueno, acá ¿qué datos tenemos? Tenemos que la base monetaria es 100.000 unidades, 100.000 pesos. Tenemos que la proporción entre efectivo y depósito es 1:1, es decir, el circulante sobre depósitos es 1, es decir, el C pequeñito, ¿se acuerdan del multiplicador monetario? Y luego nos dice que el 34%, es decir, que nuestro K es de 0,34, que es encaje sobre depósitos. Con esto podemos encontrar una relación entre circulante y depósitos y encaje y depósitos, y lo reemplazamos en la base monetaria. Fíjense, circulante es igual a depósitos, encaje es igual a 0,34 de los depósitos, entonces va a ser igual a 1,34 de los depósitos, entonces los depósitos van a ser 100.000, que era el valor de base monetaria que teníamos de dato, dividido 1,34, y tenemos el valor de los depósitos, que es igual al valor del circulante. En este caso, fíjense que en esta economía no tenemos generación de dinero, o sea, el circulante y los depósitos son 1:1, o sea, no hay generación de dinero a través de los bancos comerciales. Bueno, la oferta monetaria va a ser el circulante más los depósitos, tenemos los 149.000 pesos, y el encaje va a ser el 34% de los depósitos, 25.000 pesos. ¿Bien? Y así, bueno, son muy similares el resto de los ejercicios, el 3 es muy similar, pero también les pido que calculen el multiplicador monetario, y les pido, por ejemplo, qué pasa si cambia alguna condición. Vamos a pasar al ejercicio. Bueno, vamos a ver el 4. Fíjense, nos da la base monetaria del país, 158.000 pesos. Los bancos comerciales, el Banco Central les exige que deben mantener una reserva legal del 25%, el valor de K. El público tiene en su poder 2 pesos en efectivo por cada peso de depósitos. O sea que el C es 2. El C pequeño, ¿no? El C minúscula. Nos pide que calculemos el multiplicador monetario. Tenemos ya los datos del C minúscula y el K, entonces lo calculamos muy sencillo, es 1,33. Y después nos pide que determinemos las cantidades de circulante, depósito, encaje y oferta monetaria. Y después nos dice, en el punto C, la gente cambia sus costumbres y decide tener igual cantidad de depósito de circulante que de depósito. Entonces, si eso ocurre, fíjense que el multiplicador monetario se va a incrementar. O sea, eso es importante. Si la gente no desea tener el dinero en efectivo, eso permite que los bancos comerciales presten más dinero, entonces el multiplicador monetario se va a incrementar. Entonces, fíjense, como el multiplicador monetario se incrementa, la oferta monetaria también se incrementa, a través del incremento de los depósitos, aunque la base monetaria siga siendo la misma. Entonces eso también es importante hacer el análisis. Fíjense, esta otra opción. El Banco Central decide que la reserva legal sea de 35%, es decir, que la aumenta. ¿Qué pasa si aumentamos la reserva legal? Fíjense, el multiplicador monetario baja respecto del inicial, y la base monetaria, bueno, el encaje es lo que aumenta, entonces lo que va a pasar es que la oferta monetaria también se reduce, gracias a que se impactó sobre los encajes. Entonces la oferta monetaria se reduce respecto de la inicial, de 210.000 a 201.000. Entonces fíjense los mecanismos que tiene el Banco Central por un lado, y después cómo la gente también con su comportamiento puede incidir en lo que es la política monetaria. Bien, ahora lo que está pasando mucho, ahora está pasando, no sé cómo lo relacionaremos con eso, pero hay una falta de confianza en el peso que hace que la gente se quiera deshacer de los pesos y comprar como sea, por ejemplo, los dólares. Entonces, por eso también hace que se disparen los tipos de cambio, sobre todo el blue, que es la única forma que ahora se tiene prácticamente de acceder a dólar. Entonces, como no solamente influye lo que hace el Banco Central, sino también el comportamiento de nosotros como ciudadanos.
Bueno, vamos a ver un ejercicio de curva LM. Acá tenemos el primer ejercicio, nos da ya directamente la ecuación de la oferta, de la demanda de saldos reales y de la oferta monetaria. Entonces nos pide que hagamos una tabla para distintos valores de tasa de interés y grafiquemos la curva LM. Entonces, fíjense, acá está la tabla con los valores. Yo lo que hice fue igualar la oferta con los 7.500, la demanda de saldos reales con los 7.500. Si lo igualan, les queda esta ecuación que dice que la tasa de interés es igual al 0,0008 por I menos 0,3. Esa es la ecuación de la curva LM. Recuerden siempre, siempre, siempre ténganlo en cuenta que tanto la curva IS como la curva LM se tiene que expresar tasa de interés en función de renta, ¿sí? O sea, siempre de la misma manera. Por acá tenemos la tabla de valores. ¿Qué ocurre si la oferta monetaria se duplica? También, que calculemos la otra tabla. Y fíjense que acá tenemos qué pasa con la curva LM. Fíjense que en este caso se aumentó la oferta monetaria, la curva LM se desplazó hacia la derecha. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si aumenta la oferta monetaria, la curva se desplaza hacia la derecha. Si disminuye la oferta monetaria, la curva se desplaza hacia la izquierda. Eso lo tienen que tener como incorporado, digamos, en su mente. Ya la clase que viene van a ver cómo impacta este cambio en la curva LM a la curva de demanda agregada, porque esto es parte de la curva de demanda agregada después. Bueno, después tenemos ejercicios, a ver, vamos a ver el 7. Bueno, fíjense que acá también les doy la curva de la demanda de dinero, y la oferta de dinero me dice que es de 2 millones la base monetaria, las reservas de los bancos son 28%, el público desea como saldo de depósitos a la vista el triple del efectivo, o sea, depósitos sobre efectivo, es 3 veces, sobre circulante, no sobre efectivo. El nivel de precios es igual a 250. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar la oferta monetaria real para poderla igualar a la demanda de saldos reales. ¿Qué sabemos? Que la tasa de encaje es 0,28. Sabemos, dijimos que los depósitos sobre el circulante era 3, entonces la C, que es circulante sobre depósito, va a ser 0,33. La base monetaria sabemos que es 2 millones, y es igual al circulante más el encaje. Si sumamos el 0,28 más el 0,33, nos va a dar 0,61 de los depósitos, y de acá ya podemos despejar cuántos son los depósitos. Calculamos el circulante, y tenemos la oferta monetaria, sumando el circulante más los depósitos. Y para tener la oferta monetaria real, tenemos que dividir esa oferta monetaria nominal dividido el nivel general de precios, que es 250 que nos dio de dato. Entonces ahí obtenemos este 17.442, que es la oferta monetaria real. Como les decía, igualamos la demanda de saldos reales a la oferta monetaria y obtenemos la ecuación de la curva LM. Después nos dice en el siguiente inciso que supongamos que cambia la proporción entre depósitos y circulante, manteniéndose todo el resto igual. Si pasa eso, fíjense qué es lo que va a pasar. Se va a incrementar la cantidad de depósitos. Entonces se incrementa la cantidad de depósitos, por lo tanto, la oferta monetaria, tanto nominal como real, se incrementa también. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que va a pasar? La curva LM se va a desplazar hacia la derecha, porque ocurre un incremento de la oferta monetaria real. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Dudas?
No hay dudas, parece. Bueno, como les dije, la clase pasada vieron todo lo que era la curva IS. Vieron lo que es el equilibrio del sector real. Hoy vimos lo que es el sector monetario y el equilibrio del sector monetario. La clase que viene vamos a unir, así que traten de, para la clase que viene, tener bien visto lo que es sector real y sector monetario, porque ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Que en realidad la va a dar Nicolás, pero bueno, lo que se va a hacer es intersectar lo que es la curva LM con la curva IS, vamos a encontrar el equilibrio de la economía. Y en función de ese equilibrio de la economía, vamos a ver, de deducir la curva de demanda agregada macroeconómica. Y después, obviamente, a través de esa curva de demanda ya vamos a poder ver qué pasa si aumenta el gasto público, qué pasa si aumenta la cantidad de dinero, y así cómo se va desplazando la curva. Esa es un poco la idea de la próxima clase. Así que traten de verlo, de tener bien claro cómo se hace la curva IS y la curva LM, porque es fundamental para que puedan entender la próxima clase, si no se van a perder. Y bueno, me parece súper importante que lo vean porque después la semana siguiente es el primer parcial. Hablando del parcial, me habían preguntado cómo era el parcial. La idea va a ser, bueno, la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría ya cursó micro, va a ser parecido al cuatrimestre pasado, va a ser a través de plataforma, va a ser teórico-práctico, va a haber ejercicios, probablemente estábamos terminando de definirlo, pero probablemente sean 5 ejercicios y entre 5 y 10 preguntas teóricas. Las preguntas teóricas, como siempre, multiple choice. Los ejercicios iban a ser de quizá una combinación entre multiple choice y desarrollarlos. El desarrollo probablemente le pidamos resultados, o sea, ustedes lo van a hacer en su hoja y van a subir una ecuación, un resultado, un equilibrio, un valor, lo que le preguntemos, digamos. Esa va a ser un poco la modalidad. Va a ser a través de plataforma, como siempre, preguntas aleatorias, todo va a ser distinto el orden cada uno, no van a poder retroceder una vez que avancen, esa mecánica la vamos a mantener para el parcial también. No sé si hay más. Disculpe, profe. Sí. Eso, iba a decir, iba a preguntar si pueden tener en cuenta el tema del tiempo, porque con eso Sí, que no se puede retroceder, también. ahora ahí nos apuramos para pasar adelante y no podemos pensar bien las preguntas. Bueno, el tema de nosotros, digamos, tenemos que verlo bien nosotros mismos también, porque al ser tantos ustedes, tenemos que no sea excesivo el tiempo, porque si es muy excesivo, como que es muy altamente probable que empiecen a googlear, se copien, o no digo que se copien, se charlen entre ustedes, que lo pueden hacer porque obviamente están desde su casa, pero si empiezan a comunicarse entre ustedes, también eso nos hace dudar si realmente saben, o capaz que el vecino les pasó la teoría, va a ser igual, para si llamaron. ¿Cómo? Para esta última de TEL, yo les digo la verdad, sí faltó tiempo porque había algunas preguntas que... Sí, había porque que pensarlas mucho. Sí, yo después las pensé y dije, no, era una tontera, pero capaz si no estaba tan apurado la respondía, digamos. Sí, no, sí, sé, sobre todo las que eran de modelo renta-gasto, no eran difíciles, pero había que pensar un poco la ecuación, cómo se desplazaba la curva, qué pasaba en el equilibrio, y todo eso por ahí lleva más que 2 minutos, digamos. A esas preguntas. Sí, profe, a mí me pasó algo similar con el tema de la pregunta de la matriz. Ah, la de la matriz, que eran como distintas afirmaciones, cuál era verdadera y cuál no. Sí, era demasiado largo y no llegué. Ah, bien. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, lo voy a hablar con los profes, para tratar de darles un poco más de tiempo, ser un poquito más generosos con los tiempos. Como les digo, tampoco les podemos dar excesivo tiempo porque se presta a que empiecen a hablar entre ustedes y no es lo que no queremos, digamos, para serles sinceros. Es como presencial, se aprueba con 40, desaprobamos, sí. ¿Estamos libres? Sí, tal cual, mismo... igual. En realidad, el libre, por ahora, tenemos la indicación de no dejar libre. O sea, no te vamos a pasar el libre en el SIU aún. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Si nos dicen cerramos el cuatrimestre o hay que dar una oportunidad más, no sé, eso. Como hicimos, por ejemplo, en micro, el plan de contingencia, eso todavía no lo tenemos definido. Por el momento, si no aprueban el parcial,
pueden seguir cursando, pero no van a poder seguir rindiendo, y después cuando, no sé, la facultad emita algo, vamos a ver si o se quedan libres directamente, o le vamos a dar alguna instancia de contingencia como hubo en microeconomía. Eso todavía no nos dijeron nada de la facultad. Y el recuperatorio, sí, lo mismo. El recuperatorio va a ser parcial y recuperatorio, como siempre. Para todos va a haber parcial y recuperatorio, parcial y recuperatorio. ¿Qué te parece poco un recuperatorio rubio? Es poco uno igual. ¿Es poco un recuperatorio? Y bueno, la verdad, nosotros estamos tratando de hacerlo, sí, lo más parecido a la presencialidad posible. Pensé que era solo parcial. En realidad es, como les digo, tienen todos los parciales tienen un recuperatorio, o sea, vamos a tener 2 parciales y 2 recuperatorios, igual que en lo que es en presencial. Y después, bueno, ahora tienen la ventaja, llamémosle, de que las evaluaciones por tema valen 10%, cuando en presencial valían 25%, ahora valen un 10%, y tienen 30 puntos que los pueden ganar presentando los trabajos prácticos, los trabajos de investigación y todo en tiempo y forma, y tratar de ponerse las pilas con la exposición oral también. Y con eso ya pueden sacar 30 puntos, que me parece bastante generoso, digamos. Y bueno, y los parciales, como siempre, valen el 60 puntos, digamos, de la nota final. El global seguramente, bueno, va a ser el año que viene, sin duda. Y el global va a ser igual que ahora, vamos a tratar de hacerlo, veremos si estamos en presencial ya o no, si es en presencial será oral, como siempre, y si es virtual también va a ser oral a través de la plataforma. Bueno, no sé si alguna pregunta más del parcial, vamos a tratar de pensar bien los tiempos para que no se queden cortos. Lo que sí, sepan disculpar que les vamos a hacer el tema de no poder volver para atrás por una cuestión de evitar que se pasen las respuestas y demás, que no está bueno, digamos, la idea es que ustedes aprendan y mejoremos todos. Bueno, no sé si tienen más dudas. Profe, yo voy a preguntar Sí. una cosita más, capaz que ya es una obviedad, pero por las dudas. Si uno Dale. aprueba el parcial con lo mínimo, con 40, y va a recuperar y desaprueba el recuperatorio, ¿está libre? ¿O se toma la nota del aprobado? Te diría, en teoría, libre, totalmente. Pero en el pasado hicimos excepciones de que si aprobaron el parcial, los dejamos aprobados igual. El tema es que no sean 50 los que hagan eso, digamos, pero hicimos la excepción en el pasado. Al chicos que habían aprobado el parcial y desaprobado el recuperatorio, le dejamos la nota del parcial. Para serle sincera, hicimos eso. Pero traten de estudiar igual para el recuperatorio, si van a recuperar. Ah, bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Cómo llevan los trabajos prácticos? ¿Van bien? ¿Tienen dudas? Traten de aprovechar estos momentos que siempre en las clases virtuales son un poco más cortas que el presencial porque no tenemos esta forma tan fácil de intercambiar. Así que aprovechen para hacer las consultas. Piensen que en 2 semanas ya es el parcial, así que no falta mucho. Así que si tienen consultas, aprovechen. Sí, a ver, ¿qué necesitabas del trabajo de investigación? A ver, ahí lo busco y lo abro. Dice, comparar las tasas de crecimiento de los incisos A y B y sacar conclusiones del análisis. Bueno, yo lo que quiero ahí, yo le dije que seleccionen que hagan Argentina por un lado, y seleccionen un país de la lista de países. Entonces, después hagan una comparación de cuántos creció un país y el otro. Entonces, básicamente que me digan en los periodos, si estuvo mejor Argentina, mejor el otro país, y en un punto, por ejemplo, que vean una diferencia muy sustancial en cuanto al crecimiento, o, por ejemplo, que decrezca drásticamente ambos,
el punto que más les llame la atención de diferencia entre ambos países, que investiguen un poquito qué pasó. Quizá hay algún evento histórico que hizo que el PBI baje mucho o suba mucho, ¿está bien? Esa es un poco la idea. Pero identifiquen un punto nomás, no que se pongan a explicar todo porque pueden escribir un libro con eso, digamos. Entonces, que identifiquen el que para ustedes es más representativo, más importante, y expliquen, busquen qué contexto histórico hubo en ese momento que hizo que el PBI o baje o suba sobre la media, digamos. ¿Bien? Y después me pregunta cómo armar la conclusión. Bueno, eso tendrías que decir de la conclusión. Y después la conclusión, ver el promedio. Si Argentina estuvo mejor que el otro país, peor que el otro país, como concluir hacia rasgos generales. Si creen que estuvo mejor el otro país, mejor la Argentina. Y como les digo, si identifican ese punto especial, quizás los ayuda a justificar el por qué creció más o menos uno u otro país. Después, si ya tienen los datos, porque te lo tienen que presentar la semana que viene. Si alguno me quiere mandar mail o mensaje a través de la plataforma con los datos puntuales de lo que ustedes investigaron y me quieren preguntar, no hay problema, me mandan lo que vieron, qué buscaron, y yo les digo si van bien o no hay problema. Les dejo mi mail, tengo 2. Les paso el Gmail, que es el que más consulto. Profe, disculpe una consulta. Sí. Para presentarlo armamos introducción, conclusión, o sea, bien como un informe, ¿no? Sí, si pueden, mejor sí. Sí, ármelo lindo, digamos. Bien, gracias. Y la idea es, bueno, obviamente presentan uno por grupo, y yo le vamos a poner nota a esos, porque tienen cada trabajo de investigación, que van a ser 3 a lo largo del cuatrimestre, van a valer 4 puntos, así que acá sí se los vamos a corregir, que básicamente, obviamente van a ser todos distintos, como decíamos, nada más que vamos a evaluar el análisis que hicieron, a ver si fue bueno o no el análisis y las conclusiones para asignarles la nota. Similar a lo que va a hacer con la exposición, que les vamos a evaluar cómo hacen la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Muy similar. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, otra consulta es las cosas que trabajemos en Excel o en otro programa, las tablas y los gráficos, ¿solamente copiamos y pegamos? ¿O hace falta que también mandemos el archivo ese? No me manden el Excel. Si tengo dudas, les pregunto, pero no. Háganlo todo en un Word o PDF, presenten el informe. Y después les recuerdo que los que les toca presentar en los trabajos prácticos, ¿se acuerdan que 2 grupos tenían que presentar para corrección el trabajo práctico? ¿Se acuerdan eso? Que era el trabajo práctico 1, era el grupo 1 y 2. Trabajo práctico 2, el 3 y el 4, grupo 3 y 4. Grupo 5 y 6, el trabajo 3, grupo 7 y 8, el trabajo práctico 4 sería. Entonces, los que presenten, por favor, presenten en formato editable. Presenten o en Word o en Excel para que podamos nosotros corregirlo si está mal, para después subir la resolución y que, bueno, se puedan autocorregir todos. Esa es un poco la idea. Ya creo que hay algunos que no lo presentaron en formato editable, ya se lo voy a estar pidiendo seguramente pronto, para que me manden el formato editable y podamos hacer la corrección, que yo creo que para el viernes o el lunes a más tardar, voy a tratar de subir la corrección del trabajo práctico 2, el de matriz de insumo producto, así ya tienen la resolución y, bueno, y se corrigen su propio trabajo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, listo, dejamos acá entonces. Acuérdense, por favor, repasen bien el tema de ISLM, que para la clase que viene necesitan tener los conocimientos así para entender lo que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar tan activamente. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Cualquier consulta, foro de consultas, o les pasé mi mail también. Así que bueno, saludos y que anden lindo.
Sí, Adriana, voy a preguntarle a la profe de la teoría. Chao, Pablo.